Buenas tardes a quien me esté escuchando. Como aquí no hay público presente, lo cual pasa con frecuencia en la webinar, tengo la sensación de estar en una sesión de espiritismo, pero no les veo, pero sé que muchos de los asistentes en remoto son amigos míos y desde aquí aprovecho para saludarles. Esta webinar va a tratar de tendencias actuales en la sostenibilidad en general. Sostenibilidad financiera y otro tipo de sostenibilidad. Va a haber 4 apartados fundamentalmente. Pero antes de eso tengo que decir, primero, agradezco mucho a la Escuela de Práctica Jurídica la invitación a establecer esta webinar. Segundo, les agradezco a ustedes su asistencia, a quien esté en remoto, y espero poder compartir con ustedes o vosotros las preguntas que haya. Hablaré más o menos 35 minutos y después de los 35 minutos habrá un turno de preguntas. Para ese turno de preguntas les ruego que levanten la mano por el sistema informático que aquí gestionaré con ayuda de un amigo, cómo se realiza, las filtraré e iré contestándola por orden de llegada esas preguntas. Y más o menos a las 7 se acabará esta webinar. Antes de entrar en la webinar, 2 cosas. 2 afirmaciones previas. Primero, cuando yo diseñé esta webinar, vivíamos en un mundo distinto que influye en la sostenibilidad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, por ejemplo, ayer salió un artículo muy interesante en el diario 5 Días que hablaba de las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia sobre los factores de la sostenibilidad. Esto es, ambiental o ecológico, social y de gobernanza. Han sido, son, digamos, muy importantes esos impactos. He de decirles también que la mayor parte de las consideraciones que hago aquí las podrán encontrar ustedes en mi blog, que es fácilmente accesible. Se meten en el blog, ponen blog de Alberto Tapia y en Google aparece inmediato. Y además aparece con unos motores de búsqueda de WordPress que son muy buenos, con lo cual pueden localizar cualquiera de los términos, seguir esta exposición. También he de decir que un resumen, una síntesis de lo que voy a decir aquí, lo sacaré probablemente mañana, como es costumbre en mi blog, en una entrada del blog. Esto es, que si se quedan con algún tema o algún aspecto sin poder consultarlo con calma, no se preocupe que mañana tendrán ustedes una síntesis de lo que diga yo aquí en mi blog, que es una costumbre habitual. Insisto, dicho esto, por lo tanto, 35 minutos más o menos de charla para no cansar su atención y después turno de preguntas durante 20 o 25 minutos para las preguntas que ustedes tengan bien formular. Y si queda algo en el tintero, que ustedes tengan dudas, primero, pueden consultar mi blog introduciendo en los motores de búsqueda los términos y mañana tendrán un resumen, una síntesis de lo que voy a decir aquí sobre la sostenibilidad. 2 reflexiones previas. Primera, como parece que hay una maldición china que dices, ojalá vivas tiempos interesantes. Nosotros vivimos tiempos interesantes. Y eso me sitúa en la primera reflexión previa. La sostenibilidad se tambalea o por lo menos entra en crisis muchos conceptos a raíz no solo de la pandemia del COVID, sino especialmente de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Insisto que mañana indicaré dónde informarse con mayor detalle, pero por ejemplo, el crecimiento del valor de las acciones de las compañías energéticas, por ejemplo, las inversiones de British Petroleum en empresas rusas, por ejemplo, las inversiones del Fondo
soberano noruego en empresas rusas. Por ejemplo, las inversiones de los fondos de pensiones holandeses en empresas rusas se están tambaleando y están cambiando un poco la geoestrategia o las geofinanzas mundiales. Por lo tanto, es un aspecto interesante que cuando yo programé esta webinar, es evidente que no tenía poderes adivinatorios y no sabía que al señor Vladimir Putin le iba a ocurrir invadir Ucrania. Pero lo ha hecho y tenemos que racionalizarlo y pensar en ello. Y pensar en concreto las consecuencias en la sostenibilidad. Segundo punto previo. La sostenibilidad, llevo tiempo, digamos, peleando contra la maldición de la sostenibilidad. Miren, uno va al supermercado y encuentra patatas sostenibles. Va al estante de al lado y ve café sostenible. Y va al lado y pone plátanos sostenibles. Se monta uno en un Cabify o cualquier otro vehículo y dice vehículo sostenible. Y llega uno a la estación del AVE, si va a un juicio o va a dar una conferencia, y antes de entrar en el vagón, uno ve una pegatina en el vagón que pone vagón sostenible. Y entonces uno reflexiona y dice, si todo se califica de sostenible, sostenible no quiere decir nada, quiere decir una especie de maldición de la evidencia. Eso es como en cualquier mercado. Cuando se pone, hay inflación de un término, ese término pierde significación. Porque al final, sostenible, ¿qué es sostenible? Según el diccionario de la Real Academia, es lo que se puede sustentar a lo largo del tiempo, pero eso no me dice nada. Por eso, desde hace varios años, llevo un combate cuerpo a cuerpo con la generalidad de la digamos, falta de significado de sostenible. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pues miren ustedes, los juristas y los operadores económicos en general tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser serios, no tenemos que dedicarnos a ser que se dice en inglés singer morning, o sea, cantamañanas. Tenemos que establecer rigor en el pensamiento. Entonces, decirnos, y en el ámbito financiero, en el ámbito jurídico, ¿qué quiere decir ser sostenible? Pues tenemos dos ejemplos cercanos y muy próximos que se han producido en las últimas fechas, que nos permiten pasar de las musas al teatro. Primer ejemplo. Las declaraciones medioambientales. Hay una guía de la Comisión Europea, de la que he dado cuenta en el blog, que habla de las declaraciones medioambientales y del blanqueo ecológico, el greenwashing. Esto es, hay que impedir que se anuncie como sostenible o como ecológico lo que no puede demostrar que se produce de manera sostenible o de manera ecológica. Esto es, luchar contra el engaño. Eso tiene unas consecuencias, tiene una normativa y tiene una persecución, digamos, desde el punto de vista de la normativa de la Unión Europea. Segundo ejemplo, más importante. A finales de febrero se publicó, la Comisión Europea publicó una propuesta de directiva de diligencia exigible a las empresas en materia de sostenibilidad, que ayer encontrarán una entrada en mi blog. Ayer colgué una entrada en mi blog. Y ahí resulta que cuando se apruebe la directiva, que se anuncia ahí, que se propone ahí, los administradores de las grandes sociedades cotizadas van a tener unos deberes adicionales. Son deberes de supervisar y gestionar los factores de sostenibilidad. Esto es, tendrán que vigilar factores ambientales, factores de derechos humanos y factores de gobierno corporativo. Y si no lo hacen, serán responsables, porque esa directiva es clara en el sentido de que va a haber responsabilidad civil o responsabilidad administrativa o responsabilidad criminal
en el caso de que se incumplan esos deberes. Esto es, que la sostenibilidad, que es una especie de concepto etéreo, si se incumplen los deberes que le van a imponer el administrador de una gran sociedad cotizada, por ejemplo, cualquiera de las que cotizan en el IBEX 35, pues se podrá ver demandado por responsabilidad civil por incumplimiento de esos deberes. Quiero decir, a eso me refiero con el rigor y la seriedad al hablar de sostenibilidad. Bien, hechas esas dos, reflexiones iniciales, vamos a hablar de 4 caras de la sostenibilidad. Primera cara, sostenibilidad empresarial. Segunda cara, sostenibilidad, ambiental. Tercera cara, sostenibilidad corporativa. Cuarta cara, sostenibilidad del consumo o consumidora. Vamos con la primera cara, sostenibilidad empresarial. ¿A qué me refiero al hablar de sostenibilidad empresarial? Me refiero precisamente a la propuesta de directiva que se publicó y que yo ayer recogí en una entrada de mi blog, en que recogía la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. ¿Qué importancia tiene esta propuesta de directiva? Esta propuesta de directiva tiene la importancia de que quiere plasmar en las cadenas de suministro mundiales de bienes y servicios los factores ASG, ambiental, social y de gobernanza, o ESG en inglés, que es los 3 elementos o factores típicos de la sostenibilidad. Importante, esta directiva se aplicará a las grandes empresas cotizadas. Tienen que tener un volumen determinado, lo podrán ver si consultan la entrada de mi blog de ayer, en que doy los datos y los usuarismos de las empresas que van a ser obligadas a tener una diligencia en cuanto a los factores de sostenibilidad. Ya adelanto que, afortunadamente para las pymes van a estar excluidas, porque es un despropósito por ahora imponer a las pymes más deberes y deberes sobre todo complejos en materia de sostenibilidad. Funcionamiento de esta directiva. Cuando se apruebe, por ahora es una propuesta, pero cuando se apruebe, que se aprobará sin duda en un tiempo que depende de cómo vaya el calendario legislativo de la Unión Europea. ¿Qué significa? Significará que las empresas, esas grandes empresas, tendrán que identificar y prevenir los impactos adversos de su cadena de suministro sobre los factores de sostenibilidad. Esto es, me tendrán que explicar y tendrán que prevenir y evitar los impactos negativos sobre el medio ambiente, sobre la gobernanza y sobre los derechos humanos y especialmente los derechos laborales. Y eso no solo se queda ahí, no solo se quedará ahí en una especie de wishful thinking, no va a ser solo decir, bueno, deben de cumplirlo. Si no lo cumplen, tanto las empresas como sus administradores podrán ser demandados por acciones de responsabilidad civil, por daños y perjuicios. Si no informáis o si se demuestra alguna víctima, algún perjudicado, que la sociedad X, la gran compañía X, cuando esté vigente la directiva, no ha prevenido o identificado los impactos adversos de su actividad empresarial sobre los factores de sostenibilidad, esto es, contaminación, falta de respeto a los derechos laborales o falta de impacto en el gobierno, en la buena gobernanza, se podrán enfrentar a una demanda de responsabilidad civil, que no solo es un problema teórico, sino que va a ser un problema práctico
y los administradores, que ya de por sí tienen muchos deberes, muchas obligaciones, que ya les impone la Ley de Sociedades de Capital, el Código de Buena Conducta, etcétera, etcétera, ahora además tendrán otros deberes que les serán exigibles y que si no los cumplen podrán ser demandados y exigirse responsabilidad por su incumplimiento. Por lo tanto, esa es la primera cara o faceta de la sostenibilidad, que le llamo empresarial porque quizá es la más amplia, es la más moderna y es la más reciente, porque es una propuesta de directiva que se publicó en concreto por la Comisión Europea el día 23 de febrero de este año. O sea, hace un par de semanas se publicó esa propuesta de diligencia debida, que es, por lo tanto, hablando en términos coloquiales, es género fresco. Estamos manejando género fresquísimo. De hace 2 semanas que ha saltado a la luz esa propuesta de directiva. Vamos con la segunda cara. La segunda cara es la sostenibilidad ambiental o medioambiental. Ahí identifico sobre todo como novedad 2 reglamentos delegados de la Comisión que desarrollan el famoso Reglamento de Inversiones Sostenibles. Como saben ustedes, es un reglamento del año 2020 que todo el mundo le llama Reglamento de Taxonomía, lo cual es una traducción un poco estúpida del inglés, porque taxonomía no quiere decir nada, quiere decir categoría, clasificación, pero todo el mundo dice taxonomía. Bueno, realmente es más, digamos, inteligente hablar de Reglamento de Inversiones Sostenibles del año 2020. Ese reglamento se va ejecutando por reglamentos delegados de la Comisión Europea que salieron a finales del año pasado y que también encontrarán noticia en mi blog, noticia detallada. ¿Qué dice la Comisión Europea? Primero, articula los criterios técnicos para determinar si una actividad contribuye a los objetivos medioambientales del reglamento de taxonomía y segundo, otro reglamento nos cuenta, nos dice los deberes de transparencia, de divulgación de esas actividades que tienen las empresas. Recuerdo que los objetivos medioambientales del reglamento de taxonomía son fundamentalmente, están relacionados con el cambio climático, mitigar y adaptar las empresas al cambio climático, con los recursos hídricos, la economía circular, la contaminación y la biodiversidad. Esos son los 6 objetivos que condicionan el reglamento de taxonomía y, por ejemplo, son objetivos vitales para realizar los proyectos de inversión de los fondos europeos, que en estos momentos estamos esperando como el maná. Las empresas españolas, en general europeas, pero españolas especialmente, están esperando los fondos europeos como el maná. Y ese maná, para que llegue el maná, tendrá que justificar que los proyectos colaboran a esos 6 objetivos del reglamento de inversiones sostenibles. Vamos con la tercera cara o tercera faceta para ajustarnos al tiempo que he dicho al principio. Sostenibilidad corporativa. ¿Qué quiero decir sostenibilidad con sostenibilidad corporativa o sostenibilidad financiera corporativa? Quiero referirme a otro ejemplo, a otro fenómeno relativamente reciente, este es de julio del año 2021, que es el proyecto de reglamento de los bonos verdes europeos. Miren ustedes, el mercado europeo de bonos verdes es un mercado que está relativamente desarrollado. Bonos verdes, para que me entiendan, es que el emisor de esos bonos verdes dice que con el dinero captado con esos bonos verdes va a hacer inversiones climáticamente sostenibles. Por eso se llaman bonos verdes y forman parte
del esquema financiero del Pacto Verde Europeo. Pues bien, ¿qué pasaba hasta ahora? Que, si me permite la expresión, lo de los bonos verdes era un desmadre. ¿Por qué? Porque todo el mundo llamaba bonos verdes, o por lo menos no había un estándar normalizado de qué es un bono verde. ¿Qué tengo que hacer o qué características tiene que tener un bono para ser calificado como bono verde? Entonces, lo que ha hecho la Comisión Europea es presentar una propuesta de reglamento que pretende actuar de una manera voluntaria, de una manera, digamos, para crear incentivos. El argumento es, mire usted, si usted cumple determinados requisitos, obligaciones que yo le pongo para llamar a esos bonos bono verde europeo, además hay unas siglas que es BV-EUR, esos bonos, digamos que tienen una especie de control de calidad o de marca de calidad. Entonces la Comisión Europea piensa que eso va a crear un círculo virtuoso, de tal manera que el emisor, los emisores, las grandes corporaciones, estarán interesadas en fabricar, emitir bonos verdes europeos, que son bonos que se registrarán en las autoridades supervisoras de los mercados de valores, tendrán que ser verificados por un experto externo. Se crea, digamos, la figura del verificador externo. Esto es una especie de agencia de rating que dirá: este bono cumple los requisitos para ser calificado de bono verde europeo. Y eso desplegará un círculo virtuoso, porque el emisor estará interesado en que ese bono se llame bono verde europeo. ¿Por qué? Porque se supone que los inversores, especialmente, por ejemplo, antes hablaba de los fondos de pensiones o los fondos de inversión, estarán interesados en comprar esos bonos. Con lo cual, al final, se crea un círculo virtuoso. El emisor está interesado, el inversor está interesado, porque en sus normas, digamos que se valorará mejor en su cartera la compra de bonos verdes europeos, y así se crea un círculo virtuoso de causas y efectos. Si yo califico un bono como bono verde europeo, tendrá un efecto beneficioso sobre la penetración en el mercado, especialmente en el mercado de inversores institucionales. Me refiero a fondos de pensiones, fondos de inversión, compañías de seguros, en que son los grandes tractores, grandes inversiones, que estarán interesadas en comprar bonos que se califiquen como bonos verdes europeos. Por lo tanto, esa es otra propuesta, es una aplicación de lo que podríamos llamar sostenibilidad financiera corporativa, porque se refiere fundamentalmente a los aspectos societarios de financiación de las sociedades, de las grandes corporaciones cotizadas con cargo a recursos ajenos. Y con eso ya pasamos, para cumplir estrictamente la palabra que he dado, a la que podemos llamar cuarta cara, cuarta faceta: sostenibilidad del consumo o consumo sostenible. Aquí me estoy refiriendo a que a finales del año pasado la Comisión Europea publicó dos informes muy importantes sobre el consumo en general, que trataba de directrices, una guía. Esto se encontrarán también en mi blog la entrada correspondiente, y si no, mañana podrán consultarlo si no, ahora no le queda claro o no tienen acceso a esa información. Quiere decir, la Comisión Europea publica unos documentos sobre el consumo, y en uno de esos documentos sobre el consumo se fija en algunos sectores especialmente. Se fija en los sectores financieros y nos dice cuáles son los condicionamientos específicos de la protección del inversor
en los sectores financieros. Incide, por ejemplo, en la digitalización que tan de moda está en España a raíz de la brecha digital y de la disposición adicional tercera de la ley de 2022 de consumo, de modificación de la ley del consumidor. Eso, la campaña famosa de que soy mayor, no soy idiota, pues todo eso circula por ahí. La comisión, por lo tanto, dice: voy a fijarme en las condiciones especiales que tiene un consumidor, que hay que cumplir para proteger a un consumidor de servicios financieros. También contempla las condiciones especiales para proteger a un consumidor en el mercado inmobiliario. Y, por ejemplo, pone un ejemplo que es muy interesante. Lo pone un ejemplo porque son documentos muy didácticos de la comisión, en que pone como ejemplo, quiero recordar, un jubilado inglés británico que compra una casa en la Costa del Sol española, con vistas a generar recursos para su jubilación. Es lo que ahora también está muy de moda en nuestro país con el renacimiento de lo que se llama las hipotecas inversas. Quiere decir, va viendo distintos sectores la Comisión Europea y de pronto uno de los sectores es el consumo sostenible. Y cuando la Comisión Europea se pone a ver el consumo sostenible, se fija en dos cosas. Primero, en las declaraciones medioambientales. Lo que he dicho al principio, eso de que uno va a un supermercado hoy en día y todas las estanterías, todas las baldas, pone sostenible. Carne de cerdo sostenible, jamón criado de cerdo criado en condiciones de sostenibilidad, el tren del AVE, los coches, los aviones, todo es sostenible. Pero quiero decir, si nos centramos en los bienes de consumo, las declaraciones ambientales son aquellas declaraciones que tiene la publicidad de los bienes o servicios en que se publican o se anuncian como bienes o servicios sostenibles. Esto es, bienes o servicios producidos respetando los factores de sostenibilidad. Y ahí es donde entra la Comisión Europea a regular una cosa muy interesante, que es el greenwashing, el blanqueo ecológico. ¿Por qué? Porque tiene que controlar esas declaraciones para que no sea, si me permite la expresión, un cachondeo. Si a todo le decimos que es sostenible, habrá que acreditar que es sostenible realmente. Que si una granja de cerdos produce un jamón y me lo quiere publicitar como jamón producido en condiciones sostenibles, no puede tener a los cerdos hacinados, si me permite la expresión un poco salvaje, en unas macrogranjas tendrá que acreditar que los cerdos campan a sus anchas y digamos que están criados en un ámbito sostenible. Lo mismo, huevos de gallina producidos en condiciones de sostenibilidad. Lo que no puede engañarme la empresa es si yo veo que tiene las gallinas totalmente acumuladas en macrogranjas, en que no se pueden mover. Quiero decir, eso es lo que se llama greenwashing o blanqueo ecológico. Y eso, dice la Comisión, que hay que evitarlo, hay que perseguirlo. Hay que perseguirlo mediante, digamos, mecanismos de control de qué es verdad o no es verdad. Insisto que si quiere introducirse con cuidado, lo pueden ver ya en algunas entradas de mi blog y mañana sacaré una entrada en que explicaré en detalle y podrán entrar en profundidad, porque ahora en este rato que tengo, y además no tiene sentido que canse su atención siendo muy pesado, sino que debo de remitirme a lo que he prometido. Y por último, decíamos consumo sostenible. Dos facetas. Declaraciones medioambientales. Ya he explicado lo que es y lo que no es. Greenwashing.
Segundo aspecto, la obsolescencia programada. Esa es otra patología. Últimamente ha habido varias modificaciones de directivas comunitarias que inciden en la durabilidad de los bienes. Quiere decir, se ha cambiado el criterio de usar, o sea, comprar, usar y tirar, se quiere cambiar por un criterio de usar, conservar y mantener los bienes. Eso es lo que se llama durabilidad. Durabilidad es que los bienes no estén programados para fallar en un determinado momento con vistas a, digamos, provocar unas nuevas compras y unas nuevas ventas. Eso es lo que se llama durabilidad. Pues contra la durabilidad, la Comisión Europea ha detectado lo que se llama prácticas de obsolescencia programada. Esto es, bienes que se producen, que se diseñan para que al cabo de X años o X usos fallen, para provocar una compra. Eso se quiere combatir, es una patología que va contra la durabilidad, aunque la durabilidad, como comprenderán, es un concepto muy general que hay que aplicar en cada caso. Eso es especialmente importante en bienes digitales, en bienes producidos con inteligencia artificial, en lo que se llama bienes y servicios interconectados. Estos son los dos aspectos fundamentales. Por lo tanto, en conclusión, nos podíamos preguntar, para volver un poco al principio, si en las actuales circunstancias, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las últimas, si la guerra de Ucrania, por ejemplo, los efectos que está teniendo la guerra de Ucrania sobre el mercado energético europeo, nos lleva a preguntarnos, ¿la Agenda 2030 es sostenible o no? Hay algunos que dicen, sí, es especialmente sostenible, porque si algo ha demostrado la invasión de Ucrania por parte de Rusia y por lo tanto el corte de las fuentes de energía es que hay que dotarse de energías alternativas sostenibles, eólicas o marinas. Y hay otros que dicen, bueno, pero eso habrá que programarlo en un, digamos, en un horizonte temporal que no es la Agenda 2030. Un ejemplo es que el gobierno alemán ha reconsiderado el cierre de centrales nucleares. Por ejemplo, como saben ustedes, Francia y Alemania han reconsiderado calificar como verdes la energía nuclear y algunas energías fósiles. Esto es, que el mundo cambia y la sostenibilidad también, y en esa situación hay que meditar. Son tiempos interesantes, pero sobre todo lo que hay que hacer es pensar con rigor y con seriedad, no dejarse llevar por la palabra sostenibilidad y soltarla fácilmente sin saber qué quiere decir. Y a eso he querido colaborar con esta pequeña charla. Insisto que es un placer, quedo a su disposición para las preguntas y encontrarán una síntesis de esta charla mucho más detallada que podrán consultar mañana en mi blog. Ha sido un placer y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. ¿Hay preguntas? Bien. Me comunican que no hay preguntas. Eso puede ser por dos razones. A, porque he sido muy claro. B, porque he sido absolutamente oscuro. Bueno, C, porque no les importa nada en la materia que he hablado. En todo caso, a los amigos que están más allá de online, les saludo. A los enemigos también y a los indiferentes les saludo con atención. Y si esperamos 2 o 3 minutos, si no hay preguntas, pues levantamos esta webinar. Espero que haya sido interesante. Concepción Chamorro Domínguez. Concepción Chamorro Domínguez ha levantado la mano. Sí, Concepción Chamorro Domínguez.
¿Me Sí, dice? buenas tardes. Vale. Lo primero, agradecer al profesor su explicación. Muchas gracias por su brillante exposición. Mi pregunta está relacionada con la propuesta de directiva a la que ha hecho en primer lugar alusión a la propuesta directiva del 23 de febrero. Leyendo la directiva veo que se introduce, ¿no?, lo que es el duty of care, que yo entiendo que se encajaría en el deber de diligencia, ¿no?, en nuestro deber de diligencia del artículo 225. Pero luego la otra referencia que se hace en la propuesta de directiva del digamos, deber de diligencia debido, el due diligence, ¿no? ¿Cómo se encajaría exactamente? ¿En qué, como desarrollo del deber de diligencia, o cómo podría encajarse ese segundo deber? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti o a usted. Sí. Vamos a ver. Tienes toda la razón de que hay que buscar, para no volverse loco, cuando uno ve la propuesta de directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, uno se da cuenta de que esa propuesta es amplísima. Pero entonces, esa diligencia afecta a dos tipos de personas. La persona jurídica, la empresa como tal, frente a terceros, con lo cual el duty of diligence ya no solo es de sus administradores, es de la propia empresa que puede ser responsable frente a terceros. Y en segundo lugar, y por extensión, lo que tú dices en tu pregunta, como sabemos, los administradores de sociedades de capital tienen dos deberes: el deber de diligencia y el deber de lealtad. Esto encajaría en el deber de diligencia. ¿Pero cómo encajaría? Extendiéndolo. Como sabes, el deber de diligencia es un concepto jurídico indeterminado, en que siempre hay un parámetro. Es como la figura o el paradigma del administrador o gestor diligente. Es como el ordinario empresario, el buen padre de familia. Es un prototipo que no está, o la imagen fiel de las cuentas, son prototipos que son muy útiles, aunque no están exactamente determinados. Son conceptos jurídicos indeterminados. Entonces volvemos. ¿Qué va a pasar? Vamos a encontrarnos con que la diligencia de la ley de sociedades anónimas se integrará por nuevos deberes respecto a prevenir y evitar impactos negativos de la actividad de la empresa en los factores de sostenibilidad. ¿Y qué sucede? Hay una regla de proporcionalidad directa. Cuantos más deberes tengan, más posibilidades hay de incumplirlos y más posibilidades hay de que se le exija responsabilidad por incumplimiento. Con lo cual, por eso digo que esta propuesta de directiva, por eso quise publicar ayer una entrada del blog antes de esta webinar, precisamente para centrar la atención en lo que tú acertadamente has centrado. Pero amplío, no solo los administradores, sino las propias empresas. La propuesta de directiva, que está en inglés, en una traducción, está pendiente de traducir. Hay resúmenes de prensa, pero hay notas de prensa, comunicaciones de prensa, incluso de la Comisión Europea, pero no está oficialmente traducida la propuesta. Pero habla en algunos casos de las víctimas. O sea, esto es, víctima de un incumplimiento de los deberes de diligencia en la cadena de suministro de bienes o servicios de una gran empresa, por ejemplo, eléctrica, no solo pueden actuar contra los administradores de esa empresa, sino contra la propia empresa, lo cual amplía la diligencia. En este caso tiene como sujetos no solo a los administradores,
sino también a las propias sociedades, lo cual implica un cambio muy notable que por eso hay que estudiar con calma. Y además, primero, se amplían los sujetos, empresas y sus administradores. Segundo, se amplían los deberes, no solo los deberes que hasta ahora recoge la ley de sociedades, sino los deberes de sostenibilidad. Y esos deberes de sostenibilidad, prevenir y mitigar el impacto del cambio climático. Ese es un concepto indeterminado. Eso abre la espita a una posibilidad de interpretación y a un riesgo empresarial enorme que habrá que gestionar de la manera más inteligente posible. Y por eso es conveniente esta webinar y estar estudiando esas nuevas normas, porque en no mucho tiempo las vamos a tener sobre la mesa, las vamos a tener en los tribunales y las vamos a tener en la consultoría. Por eso es bueno, pero insisto, estás acertada en que el camino, el encaje, es en el deber de dirigencia de los administradores. Muchas gracias, muchas gracias. María Jesús de ESA. María Jesús, manifiéstate con la Ouija. Hola, buenas tardes. Quería primero agradecerle la ponencia y además felicitarle porque desde luego ha sido lo que usted pretendía, que era ante todo rigurosa, pero además muy clara, lo cual es también importante. Mi pregunta iba al hilo precisamente de esa directiva, porque efectivamente usted nos explicaba que es una directiva dirigida hoy por hoy a sociedades cotizadas y que por el momento no aplica a las pymes. Sin embargo, si he entendido bien, dado que se impone a estas sociedades cotizadas y sus administradores un deber, digamos, de vigilancia respecto de esa cadena de producción o cadena de suministro, mi pregunta es, en la medida en que en esa cadena de suministro participe una pyme, de alguna manera les puede afectar, aunque sea indirectamente. Quiero decir, una pyme que no cumpla los estándares de sostenibilidad a que viene obligada una empresa cotizada, podría verse incluso excluida de esa cadena de suministro elegida por la empresa cotizada. Dos matizaciones. Estamos hablando de una propuesta de directiva. Mira, si ves un poco la entrada con más calma de ayer, verás que esa propuesta de directiva, digamos, dice, tengo como sujetos a dos tipos de sociedades de capital o empresas europeas y un tipo de empresas no europeas de terceros países. Las empresas europeas pueden ser las grandes empresas europeas y después las empresas europeas notables, digamos, que tienen dimensiones menores, pero también está pendiente de determinar que tienen dimensiones menores, pero son significativas. Lo que dice la directiva, la propuesta de directiva es que quiere excluir a las pymes. Y después están las empresas ubicadas en países terceros que realizan actividades de su cadena de suministro en la Unión Europea. Ese es el planteamiento. Tú planteas y dices, bueno, me excluyen a las pymes, pero en la medida en que la cadena de suministro puede incorporar una pyme, puede producirse un efecto contagio sobre esa pyme. Pero hablando, digamos, estrictamente, así en principio, con independencia de cómo salga al final la directiva, yo creo, para ser concreto, que si eres una administradora de una pyme que se integre en la cadena de suministro de una gran compañía, que siempre pasa, a ti como administradora no te es directamente exigible los deberes de mitigación y de prevención de impactos negativos de cambio climático, etcétera, etcétera. Otra cosa es que tienes razón, que puede producirse un efecto colateral perverso, que la gran compañía
para controlar todo, digamos, el ciclo productivo, la cadena alimenticia, te excluya para evitar incurrir ella en ese riesgo. Tienes razón, es inteligente lo que dices porque dice, bien, respuesta a tu pregunta. Primero, no solo las grandes corporaciones, sino algunas un poco más pequeñas van a ser objetos, sujetos de esta directiva de diligencia debida. Segunda reflexión. Las pymes directamente por ahora no quiere que sean aplicables estos deberes de prevención y mitigación de impactos negativos sobre derechos humanos, derechos laborales e impactos ambientales, pero, por lo tanto, al administrador de la pyme no le será exigible responsabilidad civil por no cumplir esos deberes que no se le imponen. Pero puede haber un efecto simpático o antipático, simpático por colateral, de que la pyme se vea excluida, digamos, de la cadena de suministro si no, digamos, respeta los requisitos de la diligencia debida. Esto es, por eso abre ahí unas cuestiones muy interesantes y en parte preocupantes, porque claro, eso repercute, por ejemplo, en los seguros de D&O. El otro día participé en una conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid en que hablábamos de los seguros de D&O y había un experto, corredor de este tipo de seguros, que decía que hoy en día se están reduciendo y incrementando las primas, porque claro, una compañía de seguros, si tú le sumas deberes de diligencia de esos administradores, cuando cotice el riesgo tendrá que cobrar más, porque el riesgo crece exponencialmente. Es un problema, insisto, apasionante que tiene derivadas muy interesantes. Pero tienes razón en tu reflexión y está bien. Me alegro que hagas, que compruebo que te has leído en la entrada de mi blog ayer. Muchas gracias. Siempre lo leo, sí. Muchas gracias. Gracias. Por último, habría una pregunta en el chat. ¿Se la formulo? Sí. Bueno, la está leyendo ahí, ¿no? De Isabel Jiménez. Así. O sea, no es preocupante que solo un país francés sea capaz de conseguir. Bueno, vamos a ver. La posición es más geopolítica que jurídica, quiere decir. Suena un poco, si me permiten la expresión, a cachondeo, que Alemania y Francia, cuando se han visto ante los problemas, antes ya del problema de la invasión de Ucrania por Rusia, antes han dicho: viva la energía verde, apoyo a la energía verde, pero ¿qué hago? Hago como en Alicia del País de las Maravillas, llamo verde a lo que me parece oportuno. Entonces, lo que era un anatema hasta hace un año, hace unos meses, llamar energía verde a la energía nuclear era un anatema, era un sacrilegio. Francia y Alemania han dicho, bueno, pues la nuclear también es verde y alguna gasística también es verde. Quiere decir, yo no sé si ese problema, además de jurídico, es, digamos, de hipocresía o de juego con las palabras. Yo creo que ahí todo eso va a ser repensado. Esa pregunta que hacía yo, la Agenda 2030, famosa, ¿es sostenible a la vista de lo que estamos viviendo ahora, de inflación, desabastecimiento y sobre todo carestía y reducción de la energía como consecuencia del problema gasístico? El problema va a ser, ¿es sostenible? ¿Podemos seguir planteando un horizonte de 2030 como teníamos planteado hasta hace unos meses, o hay que repensarlo? Y en eso repensarlo aparece en Francia, aparece en Alemania
y aparece diciendo que la energía nuclear es verde. Eso ya es un problema de jugar con las palabras y los términos. Que ya no es tanto de sostenibilidad jurídico, sino geoestratégico. Pero sí, influirá sin duda. Bueno, pues me dicen que hasta aquí hemos llegado. A los ausentes, que son todos, le agradezco la asistencia. Ha sido un placer. Insisto que en mi blog encontrarán tanto cosas de las que he hablado, como mañana una especie de guión de lo que he dicho para conectar, por si queda algún aspecto, por ejemplo, en la propuesta de directiva de diligencia debida, pues si hay algún aspecto que les interesa, porque viene ahí la referencia que puede entrar perfectamente por Google, poniendo la referencia al documento de la propuesta de directiva, encontrarás cientos y cientos de folios, páginas. El problema de hoy en día no es la falta de información, es el exceso de información. Y el problema es saberla procesar y saberla sintetizar. Y por eso yo en mi blog trato de poner mi pequeño grano de arena a esta labor. ¿De acuerdo? Un placer y me despido de los ausentes. Muchas gracias.